buenas tardes. A nombre del comité organizador de Expo PYME 2020, edición virtual y CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a esta conferencia titulada Creando espacios laborales inclusivos y diversos, que será impartida por Ingrid Hart. Mi nombre es Ana Giselle Esteves y el día de hoy estaré con ustedes como moderadora de este espacio. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con tan distinguidos expositores participando en esta conferencia. Y a continuación daré una lectura breve de la semblanza de Ingrid Hart, así como su trayectoria, para continuar con su exposición. Ingrid Hart es una defensora global arraigada en las culturas alemana, libanesa, danesa, mexicana y estadounidense, que con tan solo 19 años fundó el Foro de Mujeres Embajadoras, cuando aún estaba en la universidad. Desde entonces, Ingrid se ha asociado con más de 50 empresas de Fortune 500 y ha creado más de 15 conferencias internacionales y nacionales que ha llegado a mujeres de 150 países. También fundó Durante la pandemia, Ingrid expandió su trabajo a India y México, llegando a miles de personas y organizando más de 3 foros internacionales que fueron conocidos por Forbes, Rolling Stones, Naciones Unidas, Banco Mundial, por nombrar algunos. Debido a los disturbios sociales y civiles, Ingrid y su equipo se están preparando para lanzar NOTA, que significa None of Above, una firma consultora que ayuda a las empresas a definir los estándares DI, construir una cultura de inclusión y construir un puente generacional para ayudar a las empresas a retener y atraer talento diverso. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de la plataforma y posteriormente tendremos una ronda de preguntas al finalizar esta sesión. Ahora sí, iniciamos este espacio titulado Creando espacios laborales inclusivos y diversos. Adelante, Ingrid, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. No sé si ahora puedo compartir mi pantalla, si me dejas. Mucho gusto a todos. Yo la verdad quería que mi socia Carola me acompañara hoy porque igual llevo yo ya muchos años en Estados Unidos y mi español no es, yo creo que lo mejor. Pero más que nada yo quería incluir a Carola en esta conversación y quiero, Carola, que te introduzcas brevemente para poder platicarles de la importancia de crear espacios inclusivos y diversos, de verdad, teniendo educación y teniendo conocimiento a estos temas, ¿no? Entonces, como mencionaba Ana, nosotros confundamos una marca durante la pandemia que se llama Desnormaliza. Y ahorita vamos a platicar más, pero Carola, quiero ir de ti, cuéntame. Hola, bueno, pues muchísimas gracias, bueno, Ingrid, por presentarme. Y pues al Foro PYME y CAINTRA, pues yo soy Carola Báez, soy consultora, activista e investigadora de la violencia de género. Y pues he sido consultora ya muchos años, primero dedicada a la parte educativa y ahora mucho más metida en el tema de violencia de género y de igualdad de género también. Entonces, pues yo soy politóloga de formación, estudié en el ITAM. Después de ahí hice una maestría en la Universidad de Stanford de políticas públicas y ahorita estoy terminando el doctorado en educación, ¿no? Con un perfil de, bueno, con una especialización de igualdad de género, ¿no? Y entonces para mí es muy importante introducir en todo lo que hago, en mi profesión en particular, la perspectiva de género y de cómo podemos ir ampliando estos espacios para hacerlos mucho más diversos, mucho más inclusivos y cómo al hacerlos más diversos e inclusivos,
se vuelven incluso más productivos, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita vamos a platicar un poquito de cómo le podemos hacer para transformar esos espacios, ¿no? Que podrían ahorita, ¿no? Considerarse un poco como convencionales y tradicionales, pero que ya este momento de la historia nos exige que vayamos un poquito más allá y empecemos a incluir pues ciertos mecanismos y estrategias, ¿no? Para la inclusividad, ¿no? Y pues para el bienestar también. Entonces ahora sí, Ingrid. Claro, no, yo creo que el día de hoy, tío, nos hubiera gustado poder ver quién está y poder como platicarlo de una manera en donde pudiera haber sido una conversación. Pero mira, antes de todo, queremos nada más mostrarles el impacto que hemos hecho muy resumido en México y yo creo que también mucho, Carola, la importancia de cómo activistas a la hora de trabajar juntas pueden de verdad llegar a hacer un cambio muy fuerte. O sea, la mayoría de mi trabajo ha sido en Estados Unidos, pero lo que me di cuenta es que México todavía necesita mucha estructura. Entonces, la mejor manera de que México pueda empezar a armar estructura es concientizando a sus empleados, concientizando a sus líderes y formando, te digo, y vamos a ir por todos los pasos hoy, ¿no? Y poder explicarlo en detalle de cómo de verdad como empresarias y empresarios pueden empezar a crear o introducir diversidad e inclusión en sus empresas, ¿no? Desnormaliza fue una marca que nació, yo creo que desde en mayo, Carola, después de marzo y del movimiento de un día sin mujeres, que yo creo que pues, todo México lo vivimos, ¿no? Y luego empezó la pandemia y nosotras, un grupo de 4 organizaciones, nos juntamos y decidimos hacer foros digitales, ¿no? Ahora estamos ya en nuestro tercer foro, en menos de no sé cuántos meses, casi nada, y hemos llegado, o sea, nuestras campañas llegan a 3 millones, tenemos conferencistas, a ver, Carola, no sé si quieras chime in. Sí, claro. Pues bueno, sí, desnormaliza, ¿no? Se creó un poco porque cuando llega la pandemia, cuando, ¿no? Y causa, o sea, y estamos en este encierro, nos damos cuenta de que todo lo fuerte que había estado el mensaje de igualdad de género se iba apagando poco a poco y sabíamos que a muchos grupos vulnerables e incluso, bueno, a las mujeres, esta desigualdad de género y esta violencia iba a incrementar, ¿no? Por lo mismo el encierro. Entonces, en ese sentido, nos pareció que era súper importante mantener la agenda de género viva y y entonces a través de la virtualidad, ¿no? O sea, utilizando estas herramientas digitales para alcanzar y cambiar las narrativas e insertarnos en diferentes narrativas, ¿no? Entonces, hemos tenido mucho éxito, la verdad, desde el de hecho, el primer foro, un segundo, perdón, el primer foro tuvo más de 800 espectadores, pero alcanzamos hasta más de 3 millones de personas. Nuestros ponentes son de todos, son gente como por ejemplo Marion Reimers, que es periodista deportiva, que hace una labor súper importante para meter la igualdad de género dentro de los deportes. Tenemos artistas como Lila Downs, tuvimos a ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre, a Julieta Venegas, ¿no? Y tocamos temáticas diversas, ¿no? O sea, la vez pasada fue acerca de la brecha laboral y de cómo podemos empezar a crear espacios mucho más inclusivos y mucho más, un segundo, y mucho más inclusivos para crear una nueva cultura laboral, ¿no? Entonces, y bueno, hemos podido colaborar con empresas como Mastercard, ¿no? Empresas como Bumble, ¿no? Que están, empresas como Secret, que están totalmente, pues, comprometidas con ¿no? Con cerrar la brecha de género en todos los espacios, ¿no? Entonces, ¿no? Hablando sobre pisos pegajosos, de romper estos techos de cristal. En el segundo foro lo que hicimos fue hablar mucho acerca de cuáles son esos obstáculos o esas barreras a la entrada o esos estereotipos que se viven
en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Y entonces hablar de cómo podemos desmitificar esas diferencias de género y pues desarraigar la cultura y la educación sexista, ¿no? Que solamente limita nuestras oportunidades. Esta vez, en este tercer foro, de lo que vamos a platicar va a ser sobre cómo creamos espacios digitales más seguros, ¿no? Con sana convivencia, en un marco de consentimiento, ¿no? Hablar acerca de los delitos que se pueden llegar a cometer, ¿no? Y cómo protegernos, ¿no? Y cómo combatirlos también. Entonces, Desnormaliza, la verdad es que ha sido una oportunidad para nosotras para también de alguna u otra forma mostrar nuestro compromiso con la igualdad de género y también mostrar nuestra labor y nuestro trabajo, ¿no? Porque a partir de ahí, pues hemos logrado, pues sí, hacer diferencia, ¿no? No solamente con las personas, con la audiencia, ¿no? Sino también a partir de ahí nos han buscado muchísimo para crear eso, ¿no? O sea, para crear espacios mucho más productivos porque estamos abogando por la igualdad de género y que la publicidad, al igual que la estructura interna, tengan congruencia. Uh-huh. Hijo, creo que no lo pudiste haber dicho de mejor manera y bueno, igual ya nos conocieron. Y queríamos darle este background porque siento que, como le comentaba yo a Carola, que es importante que sepan el trabajo que estamos llevando en México, ¿no? Y bueno, también en Estados Unidos a mí me toca mucho ver cómo, o sea, a mí me empezó a dar mucha curiosidad todo el tema de diversidad e inclusión cuando empecé a hacer foros y hacer consultoría interna para empresas y al hacer programas fuertes me daba cuenta que sus empleados de las empresas no estaban siendo responsive, ¿no? O sea, no estaban contestando, no veía una cultura en donde la gente se sentía que podía innovar, que podía crecer, como que sentía que todo era muy robótico. Y de hecho, conduje o como conducted, ya ves, hay palabras que voy a traducir mal, pero conducí o I conducted un research para ver cómo las empresas estaban entrevistando y cómo pueden las empresas también introducir a agentes de cambio, ¿no? Porque muchas veces al tú decir soy activista, las empresas como que se van para atrás, ¿no? Y creo que ahorita es un muy buen momento de poder entender cómo tú puedes crear un espacio en tu empresa para que generación Z, millennials, activistas sean bienvenidos y bienvenidas y que ustedes puedan de verdad entender que es nuestra generación lo que puede de verdad incrementar tu productividad y bueno, también crear o innovar cosas que igual y una generación específica puede, ¿no? Pero bueno, queríamos empezar con una pregunta, pero como no los podemos ver, no podemos saber quién está con nosotros, nada más queremos que igual tomen nota de estas dos preguntas. Queríamos empezar con estas dos preguntas para que de verdad pudieran reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo su organización o empresa ahorita para asegurarse de que todos los integrantes se sientan incluidos, ¿no? Y qué entiendes tú por diversidad e inclusión. O sea, yo creo que las dos cosas más importantes, y ahorita vamos a ir por pasos, Carola y yo, pero es cómo tú contratas a gente y cómo haces, o sea, cómo la gente hace su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que estas preguntas eran importantes para que de verdad empezara una conversación en que, o sea, analicen internamente qué es lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, ahora le voy a pasar a Carola porque antes de empezar nuestra presentación sí queremos que ustedes entiendan un poco más la historia de la mujer, ¿no? Y de grupos vulnerables para que de verdad puedan ver el por qué nuestra situación, ¿no? Y el por qué estamos en donde estamos. Si quieres, Ingrid, pásale a la siguiente para dejarlos con la imagen. Pues bueno, la historia de las mujeres dentro del espacio laboral es una pues bastante interesante que la podemos ver de diferentes maneras, ¿no? O sea, hay mujeres que no han estado en privilegio toda su vida y eso también es algo que se tiene que ir incorporando dentro de las estructuras y las culturas de las empresas, ¿no? De decir, a ver, la lucha por la igualdad de género no solamente es una lucha blanca, ¿no? O sea, porque si bien
en Estados Unidos o incluso en México, ¿no? O sea, se hacían esta lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? El derecho a la votación, los derechos civiles, ¿no? Esto no siempre incluía que hay otras intersecciones, ¿no? O sea, que es decir, hay mujeres indígenas, indígenas nativas, ¿no? O sea, indioamericanas, hay mujeres afrodescendientes, ¿no? Que ellas también son parte que tienen que ser parte de esta narrativa, ¿no? Entonces, cuando empezó la lucha por los derechos de las mujeres, empezó pues a finales del siglo XIX, ¿no? En 1890, 1880, ¿no? Con la discusión de cómo le hacemos para que nuestros derechos empiecen a ser tomados en cuenta, ¿no? Y entonces se luchó, o sea, la lucha era para obtener el voto. En muchos lugares, como en Estados Unidos y muchos lugares de Europa, se obtuvo como alrededor de 1915, 1920, ¿no? Y así sucesivamente. Y en México sucedió como hasta 1853, ¿no? 1953. Ahora, muchas mujeres pensaron que una vez teniendo el voto, entonces ya se iba a poder, ya todos los demás derechos iban a poco irse dando, ¿no? Y eso no sucedió, ¿no? Porque el voto no era lo único que garantizaba, ¿no? El hecho de que las mujeres tuvieran derechos, sino es la legislación que no tenía tampoco perspectiva de género, ¿no? Y por eso también se empiezan a dar todas estas marchas y pues ¿no? Movimientos hacia los derechos civiles. Ahora, las mujeres en la Segunda Guerra Mundial salen de sus casas para poder trabajar, sostener a su familia, ¿no? Los hombres se habían ido a la guerra, muchos de ellos, ¿no? Perdieron la vida. Entonces las mujeres salieron de sus casas para tomar muchos roles que se habían quedado vacíos. Ahora, cuando los hombres regresan de la guerra, a las mujeres también, o sea, habiendo perdido a tanta gente, a las mujeres las regresan a sus casas y un poco en este sentido como decir, a ver, pues no tenemos que repoblar, ¿no? Nuestros países, y entonces las mujeres vuelven a ser remitidas a esos roles tan estereotipados de género, ¿no? Y poco a poco, mientras las mujeres van ganando espacio dentro de los espacios laborales, también se van dando estos como pactos patriarcales, de lo que tiene que ver es, o sea, y lo que quiere decir es que a lo largo de la historia, las mujeres han vivido mucho acoso, mucho abuso, ¿cómo se llama? Hostigamiento dentro de los espacios laborales, por una temática de que decir, a ver, o sea, ¿no? Alguien más me está robando mi espacio, ¿no? Y eso no se tiene que dar, eso no tiene que ser, porque aparte el país es muy, muy grande y se puede compartir. Ahora, habiendo dicho eso no quiere decir que eso aplique totalmente al tema de los derechos. Los derechos no funcionan como un pie, ¿no? O sea, y si bien han habido como algunas cuestiones como de celos de que alguien más va a tomar ¿no? Va a tomar mi lugar, ¿no? Y se arraigaron muchos estereotipos de género. Tenemos que pensar que mientras más incluyes a las mujeres dentro de la economía, más productivo eres, y está totalmente correlacionado y vinculado con la salvaguarda de nuestro planeta. Entonces, mientras más educadas estén las mujeres, más posibilidad de tomar decisiones, menos hijos tienen, más grandes se embarazan, más posibilidad de que sean económicamente independientes, mejores relaciones, más sanas tienen, ¿no? Y entonces, o sea, se desencadenan toda una serie de como de externalidades positivas, ¿no? Pues para todos, todas y todes, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, con esta lucha constante que hemos tenido que
estar, ¿no? O sea, dentro de los movimientos, pues ahorita ya han habido hasta, ¿no? Este tema como de Me Too, ¿no? Que pertenece a la oleada, a la cuarta oleada del feminismo, en donde las mujeres están levantando la voz y desnormalizando, ¿no? Todas estas violencias de género que están viviendo dentro de espacios públicos, ¿no? Y esto incluye espacios laborales, ¿no? Ahora, también les vamos a enseñar ahorita unas cifras, pero es increíble que pensemos que esto siga sucediendo, que las mujeres no tengan las mismas oportunidades de crecimiento que otros hombres o grupos vulnerables, ¿no? Por el hecho de que tú tomes la decisión de, bueno, es que no tomas la decisión, ¿no? O sea, pero por alguna identidad diferente a una identidad tradicional, que quiere decir un hombre heterosexual, cisgénero, ¿no? ¿Qué significa cisgénero? Significa que te identificas con el género asignado al nacer, ¿no? Y entonces esto no hace que la cultura laboral sea una de inclusión y de diversidad, ¿no? O sea, no hace que las personas quieran estar dentro de ¿no? De este ambiente, ¿no? Lo que hace es muy al contrario y lo que termina haciendo eso es poner a personas en situaciones muy complicadas laborales, ¿no? Económicas, y que nada tienen que ver con su capacidad intelectual, ¿no? Entonces, y si bien, o sea, y esta imagen en particular, nos es súper importante enseñárselas porque, o sea, piensen ustedes ahorita en cómo se ve su trabajo, o sea, su espacio laboral. Si se ve algo diferente a esto, entonces, no, o sea, que hay, ¿no? Que hay poca diversidad, que hay poca inclusión, porque los grupos vulnerables también tienen que ver con, por ejemplo, personas con discapacidad. Si bien las mujeres son discriminadas, las mujeres con discapacidad también. Y esto también aplica para los hombres, ¿no? O sea, pero como que dejamos pocos espacios para las personas con discapacidad. Y esto lo tenemos que también empezar a pensar cuando yo escojo una oficina, cuando yo voy a, no, o sea, como yo como empleador escojo una oficina o yo como dueño de negocio escojo una oficina, estoy escogiendo una oficina que solamente tiene escaleras, y entonces solamente las personas eh, sin discapacidad pueden acceder a mi oficina o posiblemente tengo la posibilidad de también hacer, bueno, la flexibilidad laboral de que las personas con discapacidad puedan hacer siempre home office. Ahora, eso no siempre implica que haya pues, un buen ambiente laboral, porque si la persona con discapacidad solamente puede hacer home office, ¿cuándo la va? O sea, también el contacto, o sea, como está el ambiente social dentro del espacio laboral también es importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque lo que queremos es tratar de trabajar en equipo y no siempre, no es lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces solamente conocer a alguien por la virtualidad a que puedan llegar a compartir un espacio físico algunos días a la semana, ¿no? Entonces, no sé si Ingrid, tú quieras dar eh, Sí, estos datos, pero antes de que Ingrid se los dé, o sea, el tema de vivir en un espacio violento laboral no es normal, ¿no? Eh, y creo que el 78% de los acosos, abusos o hostigamientos que se provocan dentro de los espacios laborales son hechos por parte de un superior, ¿no? O sea, por parte del jefe, y por lo general el 95% de las veces son hombres, ¿no? Entonces, con eso en mente ya le dejo a Ingrid decir estas cifras. No, hijo, yo creo que también es súper importante, como decías tú, Carola, que de verdad como líderes, y aunque, o sea, aunque seas recién ingresado o apenas estés empezando, que de verdad, si ves algo que no es normal,
coméntalo. O sea, y yo siento que eso es algo que también nos pasa mucho cuando empiezas a crecer en un ambiente laboral, que te da miedo alzar tu voz, te da miedo decir, sí, o sea, piensas que es normal, ¿no? Y porque lo mucho es porque tristemente lo hemos normalizado, pero bueno, aquí les voy a decir unas cifras, nada más para que se den una idea, ¿no? Que el 99% vivimos microagresiones y micromachismos a lo largo de la vida. Qué horror. Más de 23,000 personas renunciaron por razones de hostigamiento, acoso, abuso, discriminación laboral en 2019. Y bueno, también mucho de las cosas que como empresarios deben de verdad tener o ver con lupa es que ahorita también a la hora de la mujer estar en home office, también hay muchas barreras para que la mujer pueda de verdad seguir haciendo su trabajo, ¿no? O sea, ahora lo que la mujer tenía de trabajo lo tiene el triple y hay personas que igual y no tienen ayuda, entonces de verdad empezar a ver más allá de lo que ya tienen para que la persona también se sienta no protegida, pero que se sienta de verdad como, ¿cómo se dice? Como, tratando de decir una palabra como, no, que se sienta like, apoyada, ¿no? Y bueno, el 11.8 de mujeres que trabajan le solicitaron prueba de embarazo. Ese también es un dato que nosotras en Desnormaliza hemos hablado mucho de, por lo mismo de que, digo, a mí me da mucha tristeza ver que el hecho de que como mujer te tengas que dejar el ámbito laboral o que te den o que te hagan sentir también como el tomarte todo el tiempo, ¿no? O sea, libre o el tiempo que te dan de embarazo, ya sean varias semanas. Yo sé que en Estados Unidos dan hasta un año, en Europa igual, al hombre y a la mujer. También ahí, o sea, va mucho a las policies, ¿no? Y ver dentro de tu empresa qué reglamentos hay. Y creo que también dentro de este mismo estadística, quiero mencionar que también es súper importante el evaluar y ver qué dentro de la estructura de la empresa ya no funciona, ¿no? Y no es inclusiva. Porque si tú no cambias a tu empresa desde un lado estructural, desde un lado de pólizas, desde un lado de reglas, de lo como se llama en español, tú no vas a poder de verdad hacer un cambio que sea sustentable, ¿no? Y bueno, el último, el 26.6% de las mujeres mexicanas han vivido violencia, y bueno, yo creo que lo mencionamos al principio, que el 99%, pero bueno, hijo, o sea, estos son cifras muy tristes, que la verdad, pues tristemente todavía o sea, siguen existiendo, ¿no? Y me da mucha tristeza ver que Uf. ¿Me escuchan a mí? Creo que Ingrid se nos congeló. decir, ahí está. Queremos darles 3 iniciativas hoy mismo que ustedes pueden hacer en su empresa para comenzar a crear espacios inclusivos y diversos. Entonces hoy les vamos a presentar 3. Una es el comité de género, el otro es talleres, pláticas y cursos internos, pero Carola y yo les vamos a contar pláticas que son muy diferentes a lo que las empresas por lo general llevan. Y al final son las prácticas de contratación inclusivas, porque mucho del problema es en dónde están las empresas contratando a sus empleados, ¿no? Ustedes no pueden estar contratando empleados al mismo, o sea, con el mismo effort que están contratando mujeres, están contratando a hombres. O sea, nunca van a poder llegar a un espacio totalmente diverso, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con el comité de género. Bueno, pues el comité de género, la idea es incorporar la perspectiva de igualdad de género en la cultura organizacional de las empresas, ¿no? A través de una estrategia integral, sistemática e interseccional. ¿De qué se trata la interseccionalidad? De la representación, ¿no? Que en todos los estratos de la empresa haya una representatividad de la población en donde se vean incluidas mujeres y personas de otros grupos vulnerables, personas con discapacidad, ¿no? Y entonces, para hacer eso,
pues se necesita este comité. El comité lo que hace es también un poco respaldar a las empresas, no, bueno, no respaldar, sino ser como, o sea, vigilar un poco el buen quehacer de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo es nuestra cultura laboral ahora? ¿No? ¿Qué queremos ver después? ¿No? ¿Cómo me puedo sentir más representada o representado o representada? Entonces, nosotras como lo vemos es que este comité de género se hace, o sea, en 4 fases, ¿no? Se hace una consolidación del comité de género, o sea, se decide, ¿no? O sea, quién va a conformar este comité de género. De ahí se levanta un diagnóstico, ¿no? Y un plan de trabajo para este comité. Ahora, de ahí hacemos un acompañamiento y una capacitación, ¿no? El comité de género también decide sobre de cómo quiere que sea como la evaluación, ¿no? O sea, se decide, en este acompañamiento y capacitación se hace se establecen los indicadores, ¿no? O sea, bueno, pues hemos tenido, ¿no? Algunas se han quejado sobre esto o lo otro, o los hombres están buscando que se les represente con el tema de la paternidad. Entonces, son cosas que tenemos que ir, ¿no? Evaluando para hacer de alguna forma un diagnóstico inicial y después una evaluación después de, por ejemplo, un año de que esté funcionando el comité de género, ¿no? Y también es importante que dentro de esta consolidación del comité, que mientras vaya trabajando haya una presentación interna de ese comité, ¿no? O sea, que todos los... y que se cree confianza dentro de la estructura del comité de género, ¿no? Y que se sigan obviamente las reglas que se establecen. Y para eso la idea es como esa presentación del comité a lo largo, no sé, por ejemplo, de un foro interno que tenga que ver con cómo mejoramos los espacios laborales y se hace la presentación de las personas que van a conformar este comité, ¿no? Y que se vayan obviamente haciendo la rotación y al final se hace la elaboración del plan del monitoreo, la evaluación y el levantamiento de la evaluación. Entonces, pues sí, de eso se trata, como consolidar un plan muy integral, ¿no? De comité de género para pues para que haya representatividad y y pues que las personas también se sientan respaldadas, ¿no? Que se sientan que la empresa está tomando en cuenta sus necesidades como personas, ¿no? Y que también estén las empresas comprometidas con desarraigar la violencia y la discriminación dentro de la cultura laboral. Y bueno, igual, Carola, si nos quieres Sí, contar. claro. También. También, o sea, digo, también muchas veces, aun cuando ya están estos comités, pues se tienen que hacer como dicen en Estados Unidos, como refreshers, ¿no? O sea, como, como una especie como de desintoxicación de las prácticas que tenemos tan arraigadas, sexistas, ¿no? Y entonces, estos son algunos de los cursos que deberían de como que empezar a buscar, ¿no? O sea, para empezar a por lo menos a decir, a ver, sabemos que por ley tenemos que establecer un comité de género, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Y qué significa, no? Y también hablar sobre, por ejemplo, ¿cómo vamos introduciendo estos temas, no? O sea, porque puede ser que sean temáticas súper nuevas para muchas personas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Está el de introducción del análisis interseccional de la discriminación y los privilegios. Y suena muy, ¿no? Muy abstracto, pero no lo es, ¿no? O sea, el pensar, a ver, ¿cuáles son los privilegios que yo, Carola, tengo, ¿no? Y cómo los puedo ir reflexionando, deconstruyendo y abriendo oportunidades para otras personas, ¿no? Entonces yo, Carola, soy una mujer blanca, educada, ¿no? De clase media y que ha tenido como una serie de oportunidades en su vida. Ahora, lo que sí es, o sea, lo que sí es un hecho es que sí he vivido violencia de género. ¿Qué quiere decir? O sea, violencia por ser mujer, ¿no? Ahora, eso no, pero la violencia
color de piel no, porque tengo el privilegio de ser blanca, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para abrir los ojos e ir reflexionando que posiblemente algunas actitudes que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas son discriminatorias? Aunque los hemos normalizado, son discriminatorias, ¿no? Y entonces podemos ir haciendo, por ejemplo, esto, podemos hacer, o sea, pueden hacer talleres enteros, ¿no? Con estas 6 temáticas, ¿no? Por ejemplo, la genealogía del concepto de la teoría y la práctica política de la deconstrucción de los privilegios, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte de la introducción, ¿no? Es lo que le sigue. Pero también hablar de, por ejemplo, los conceptos de consentimiento, ¿no? Para poder desnaturalizar la violencia de género y la revictimización, ¿no? Porque eso es un problema institucional, ¿no? O sea, estos temas como la cultura de la violación, es decir, ay, no, es que me acosó mi jefe, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo me siento mal porque pienso que me puse en una posición en donde, ¿no? O sea, o cómo venía vestida, o mucho escote, o muy corta la falda. Pues no, no, o sea, ninguna de esas o sea, nada de eso debería de causar que alguien más, no, pues abuse, acose o te hostigue, ¿no? Y como al final, o sea, de todo este tipo de taller, o sea, de estos talleres, de hablar sobre las estrategias para inculcar un enfoque interseccional contra la discriminación, ¿no? O sea, podemos hablar también de los mecanismos y procedimientos institucionales para desnaturalizar la violencia de género dentro del entorno laboral. Entonces, estos son como, ¿no? O sea, porque la idea es ir pues poco a poco deconstruyendo, ¿no? Poco a poco armándonos de más mecanismos, estrategias y de conocimiento de cómo podemos crear ambientes mucho más sanos, ¿no? Y productivos. Y bueno, creo, o sea, como Carola y yo mencionábamos, que queremos también introducir, ¿no? Que es súper importante ver las prácticas que está haciendo su departamento de HR, ¿no? Y ver de verdad cómo están reclutando, cuál es el proceso de reclutamiento, las personas que tienen a ustedes en el departamento de recursos humanos están capacitadas. Ustedes saben que esas personas tienen un bias o sea, hay muchos procesos que empresas igual y no implementan. Entonces, por eso hay ese desbalance entre la diversidad en la corporación, ¿no? Y yo creo que ahorita más que nunca las empresas deben de empezar a ver cómo contratar y cómo asegurarse de que haya retención por medio de buscando diferentes grupos, ¿no? Y asociándose con empresas que no son, como mencionábamos al principio, solo como labeled como el white feminism, que mucho del white feminism nace de privilegio y de mujeres a sus años, o sea, middle age, que querían empezar algo y tenían los recursos y lo empezaron, ¿no? Entonces, ver de verdad mucho cuidado en qué están apoyando, quién están contratando para cambiar su cultura. Los que están contratando son diversos o son solo blancos, o sea, de verdad. Y lo digo yo acá mucho en Estados Unidos, porque a la hora de nosotros hacer eventos de reclutamiento, nos damos mucho cuenta que el problema que las empresas tenían es que las personas organizando estos eventos de reclutamiento no eran diversas y no tenían esa perspectiva de la nacionalidad o de la persona que están tratando de reclutar. Entonces, a la hora de nosotras poder armar programas o alguien diferente que entienda esa comunidad, arme ese programa, van a poder empezar ustedes también a ver la cantidad de diversidad que puede su empresa traer. Pero, como mencionábamos, es súper importante que, la verdad, las prácticas de contratación inclusiva no van a funcionar si ustedes no tienen una cultura con una base firme, o sea, que no tengan sus pólizas, que no tengan valores, que no tengan dentro de la empresa personas contentas, felices, motivadas, porque al final del día el ROI que nosotros les estamos vendiendo es, la verdad, la felicidad de sus empleados, ¿no? Y saben que para poder producir más tienen que tener a la gente feliz y más que todo tener a gente que no nada más se ve como ustedes, ¿no? Que eso es lo más importante.
Pero bueno, queríamos nada más como mencionar ciertas prácticas que igual y pueden ustedes implementar en su empresa. El primero es liderazgo empresarial igualitario, ¿no? O sea, de verdad crear líderes que entiendan el unknown world, ¿no? Y el unknown world es el mundo que no es tan cómodo, ¿no? En donde la gente es diferente, es auténtica. Y pues para muchos es un lugar en donde la verdad igual y hasta que nos toca vivirlo de carne y hueso empezamos a entender, ¿no? Entonces, de verdad crear y prestar mucha atención en que los líderes de sus empresas de verdad sean igualitarios. La representación laboral que ya habíamos hablado, o sea, de verdad diversificar su manera de contratar a gente a su empresa, diversificar su manera de retención, bueno, etcétera. Estrategias de crecimiento inclusivas, o sea, yo creo que aquí es mucho de los programas que ustedes pueden implementar con alineación a diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, en Estados Unidos muchas veces, y yo sé que en México también, las empresas operan muy separado el Departamento de Diversidad e Inclusión con el Departamento de Recursos Humanos. Y en realidad lo que estamos nosotros tratando de explicarles y darles a entender es que el Departamento de Diversidad e Inclusión tiene también mucha responsabilidad de que las prácticas de reclutamiento estén alineadas a las iniciativas, los eventos, los valores, los movimientos que esté su empresa apoyando. O sea, una de las empresas que yo he disfrutado mucho ver y conocer es la empresa Giovanni, que es de yogurts, y ellos, de hecho, van hasta el Supreme Court y cambian pólizas, o sea, son súper activistas, y tú ves que las personas que trabajan con ellos son felices y de verdad pueden como, o sea, tienen una cultura muy como happy, ¿no? Y no happy en el lado irrealístico, pero happy en el sentido de que, o sea, sus empleados de verdad disfrutan y ven que tienen un crecimiento, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe la paga igualitaria. Yo soy regia, entonces yo entiendo, yo vengo de empresarios, mi familia es empresaria, y yo sé, y me ha tocado trabajar con empresas mexicanas, que no hay paga igualitaria. Y la verdad, no nada más es paga igualitaria, pero es ver el crecimiento de sus empleados. O sea, yo no entiendo cómo si hay una persona que lleva en su empresa, no sé, 30 años, si es hombre, ponle, también estoy entrando con mi bias, pero el ver que igual y no haya una jornada para la mujer o grupos, o sea, o otros grupos vulnerables, también eso no va a ayudar a que ustedes nunca tengan a un equal workplace, ¿no? Y luego, bueno, ya habíamos hablado de los protocolos y la flexibilidad para asegurarse, o sea, que haya igualdad de género, y menciono esto porque pues, los protocolos también imponen, ¿no? Entonces asegurarnos de que haya esa flexibilidad también para mujeres, familias, de ser papá, o sea, no importa qué rol tenga en la familia, o sea, si no hay flexibilidad en la empresa, creo que COVID nos ha ayudado mucho a las empresas que sean de verdad flexibles, pero igual, o sea, no puede ser que una pandemia nos haya tenido que hacer, ¿no? El ámbito laboral flexible. El reclutamiento non-conventional, que es lo que les mencionaba, o sea, de verdad, tratar de reclutar de diferentes maneras que no nada más sean de universidades, crear prácticas de empoderamiento interno, ya sean foros internos, ya sean talleres, como mencionábamos, ya sean, bueno, hay mil maneras. Y último dato es crear cultura y valores de la empresa que generen vínculos de pertenencia. Les voy a decir esto en inglés porque la verdad no me va a salir en español, pero people don't want to be just successful, they want to be valued. Creo que lo escribimos aquí. Perfectamente, ya me lo tradujo. O sea, yo creo que, o sea, de verdad, eso es muy importante, ¿no? O sea, la gente quiere ser valorada, no importa de qué color, de qué género, de dónde sean. Creo que esto es el secreto más grande de crear una cultura inclusiva y diversa. Carola, no sé si quieras decir, creo que ya se nos acabó el tiempo. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Pues no, en general, digo, si tenemos tiempo para preguntas y respuestas sería buenísimo. Si no, digo, si Ana les quiere, puede compartir obviamente nuestros correos, nuestra información. Nosotras felizmente no les responderemos. Si tienen alguna duda sobre, por ejemplo,
quién puede hacer, o sea, la capacitación, acompañamiento, temáticas como ¿no? De comité de género, quién da los talleres. Nosotras perfectamente les podemos dar toda esa información. Obviamente agradecerles, esperemos que les haya gustado esta plática, ¿no? Y entender, ¿no? También que sabemos que esto es paso a pasito, ¿no? Pero que ya, o sea, que escuchando este tipo de pláticas, pues es un buen comienzo, ¿no? Porque algo se nos va a quedar y que poco a poco también entender que las personas que trabajan dentro de sus espacios laborales y sus colegas son cosas que van a empezar a exigir, ¿no? Y que esto, o sea, el tema de que la gente no solamente quiere tener éxito, sino ser valorada, tiene que ver justamente con esto, ¿no? O sea, el meter perspectiva de género, el meter estos comités, el tener estos talleres, ¿no? El que la estructura de recursos humanos tenga estas cuestiones de diversidad e inclusión, están totalmente vinculadas con pues el bienestar, ¿no? Y con la felicidad y la productividad de sus empleados, ¿no? Y de sus colegas. Y el hecho de que alguien tenga que ir, por ejemplo, a su trabajo y sabe que alguien la va a acosar o sabe que alguien la va a estar viendo o tal, o que le va a hacer un comentario que posiblemente a nosotras o sea, nos podría llegar a parecer normal, natural, así como, por ejemplo, nunca falta la persona que en el Día de las Madres le dice a Alguien que una no sea chava mamá. que, no, Oh, una chava de que feliz mamá, o sea, no, día mamacita. mamacita o algo así. Ay, qué Esto gacho. no está bien, o sea, ¿no? Y entonces la idea de esto es, pues, ir introduciendo estas temáticas, ir introduciendo ¿no? O sea, pues, estas perspectivas para, pues, justamente lo que decíamos hace rato, desnaturalizar, ¿no? Estas actitudes que no nos llevan realmente a nada, ¿no? Y que no sé si han visto diferentes publicaciones, por ejemplo, sobre, sobre el tema de, o sea, como mejores lugares para trabajar, ¿no? En Estados Unidos y muchos de estos lugares por lo general son startups o son lugares en donde hay, o sea, desde el inicio se tocan las temáticas de comité de género, desde el inicio hay un tema de paga igualitaria, o sea, no es de la nada, ¿no? O sea, que, que estos lugares son los mejores lugares para trabajar. ¿Por qué? Porque no solamente es el dinero que le pagues a la persona, sino cómo se siente dentro del espacio y si el trabajo también que está haciendo está contribuyendo en algo, tiene una misión, está motivada, ¿no? Entonces, pues son todas estas cuestiones que me parece tenemos que tener mucho en mente para crecer, ¿no? También como empresa. No sé si tú quieras dar no, alguna conclusión también, Ingrid. No, yo creo que lo dijiste súper bien. O sea, yo creo que, o sea, con todo lo que nos ha pasado, yo creo que en COVID y el hecho de que muchas empresas hayan tenido que cambiar a virtual. Ahora, esto, que de cierta manera pone a la mujer en una situación, especialmente en México, en donde tiene que trabajar el doble, pero también puede ayudar mucho también a muchas personas que igual y tenían esa situación incómoda en el trabajo, a sentirse protegidas detrás de su computadora, ¿no? Y en realidad es como managers y como gerentes y como ejecutivos, es súper importante que el buy-in, o sea, la decisión venga de ustedes, o sea, que de verdad ustedes se comprometan a entender y ver qué prácticas o qué cambios tienen que hacer internos para poder crecer, ¿no? Porque en realidad al final del día, o sea, es parte de crecimiento, o sea, seas una empresa de 10 millones, 50, 100 millones, cada etapa de tu crecimiento como empresa requiere todavía más que inviertas o en cultura o inviertas en capacitación humana, ¿no? Uh -huh. Y a mí muchas veces me da mucha risa que muchas empresas me preguntan, bueno, pero o sea, ¿cuál es el ROI, no?
Y yo creo que ustedes van a empezar a ver el ROI en el momento que haya más diversidad, en el momento en que su empresa empieza a ser, no sé, un trending topic, ¿no? O que empieza a ser parte de un movimiento feminista. Que sus clientes ahora se sientan como relacionados a su misión, ¿no? O sea, por eso le digo, ahorita digo, depende mucho en qué industria estén, ¿no? Y sean una industria en donde no sea necesariamente un B2C, como quiera, siento que es muy importante de verdad crear esa cultura que se vea reflexionada, ¿no? O sea, que la gente de verdad se sienta incluida, se sienta valorada. Digo, bueno, ya estoy diciendo mucho de lo que Carola estaba diciendo, pero yo creo que como conclusión, o sea, de verdad los y las invitamos a que se sienten hoy, ¿no? Después de nuestra plática, o no sé qué están haciendo ahorita, pero que empiecen a evaluar, no importa que no estén en el círculo de liderazgo, ejecutivo, o sea, que apenas estén empezando. Yo creo que es también muy importante que nuestra generación millennial y generación Z, de verdad siento que más ahora que nunca, es nuestra responsabilidad de speak up, o sea, de verdad mencionar o resaltar las cosas que se tienen que ser desnormalizadas, ¿no? Y también, bueno, también está todo el tema del age sexism y siento que igual está todavía muy fuerte en México, pero bueno, yo creo que, digo, ahí vamos, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, ojalá que las 3 iniciativas que les dimos sean útiles para sus empresas y bueno, estamos a sus órdenes, Carola y yo. Nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir armando foros en toda Latinoamérica. Y creo que lo que Carola y yo y nuestras socias hemos hecho es de verdad un ejemplo que no importa la edad, no importa en dónde estés, no importa si seas remota, que tengas hijos chiquitos, ya claro, o sea, no importa en qué situación estás en tu vida, es importante crear este tipo de foros para que las personas que no tienen voz puedan ser representadas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya los dejamos. Yo creo que no había preguntas. Ojalá y después generen preguntas. Síganos en Desnormaliza. Luego Carola también tiene a Cold Press News, que acaba de generar un branding nuevo que está padrísimo para que la sigan y da información increíble. Y nosotros acabamos de armar también un branch que se llama Nora, bueno, nosotros estamos en Estados Unidos, pero igual y todo el trabajo que estamos haciendo en México es por medio de Desnormaliza. Entonces, la verdad, este es el principio de muchas cosas. Muchísimas gracias, Ingrid, Carola. Por el momento, pues no tuvimos preguntas. Muchísimas gracias por las intervenciones que tuvieron. De nuevo, a nombre del comité organizador de la Expo PYME 2020, agradecemos mucho su valiosa participación en este evento histórico que por primera vez fue de forma virtual. Les comento que posterior a este evento, ustedes recibirán una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA Nuevo León como agradecimiento por su valiosa exposición. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes a esta conferencia y les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierda ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomiendo visitar el área de stands, donde encontrarán a diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocios para todos ustedes. Por último, les invito a compartir su experiencia en la Expo PYME 2020 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León y utilizar el hashtag Expo PYME 2020. Ha sido un placer contar con ustedes el día de hoy y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Y gracias por todo.